Sin lugar a dudas, hermanos, y los pequeños aquí presentes no me dejarán mentir, la parte que a nuestros hijos más les encanta, les gusta de esa preciosa obra de John Bunyan, El Peregrino, es esa parte en la que libra una cruenta batalla. La batalla entre Cristiano y Apolión. Al menos a mi hijo es la parte que más le gusta de esta preciosa alegoría de John Bunyan. En esta parte de la historia, de esta obra, de esta redacción, encontramos a un cristiano creyente, el personaje principal, vestido con toda la armadura después de haber estado en el palacio. Y de pronto se encuentra frente a frente con esta figura demoníaca y comienza a enfrentar una fuerte batalla. Si ustedes han leído varias veces El Peregrino como un servidor, quizá mientras les narro esto, vengan a su mente, a su memoria, estos detalles que quiero considerar. Y si no, le animo a que siga leyéndola una y otra vez. Se dice que Charles Spurgeon, después de las Sagradas Escrituras, es el libro que más leyó durante toda su vida, una y otra vez. Pero en esta porción de esa historia, aquel gran dragón, primeramente embiste en contra de Cristiano apuntando hacia el pecho, dice el texto. Cristiano logra poner su escudo y ponerse a salvo de ese ataque. Pero mientras estaban en la pelea, Cristiano fue retrocediendo un poco y el texto nos dice que Apolión logró herir a Cristiano en la cabeza, la mano y el pie. Y hubo un momento en el que nuestro héroe, se encontraba completamente, aparentemente derrotado, derribado. Incluso la espada que había sostenido con tanto brío había quedado por allí a lo lejos y estaba hasta desarmado, cuando de pronto, en un ímpetu que le vuelve a llegar, logra volver a tomar su espada y a embestir en contra de Apolión, aquel gran dragón, aquella figura terrible y demoníaca, y sale huyendo. Y mientras hace esto, John Bunyan recita algunos textos de las Sagradas Escrituras. Cristiano, cuando toma su espada, comienza a decir: tú, enemigo mío, no te huelgues de mí, porque aunque he caído, aún he de levantarme. Y después cita Romanos 8 diciendo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y una vez que huye aquella bestia, se nos dice que Cristiano comienza a alabar al Señor y a darle toda la gloria a nuestro Dios. Hay simbolismo en esta historia, hermanos. Aquel dragón, aquella figura, primero atacó al pecho de Cristiano porque lo que buscaba era hacerle dudar de su rey y hacerle dudar a él con respecto a su fidelidad a su rey o con respecto al hecho de que pertenecía a su nuevo rey. Por eso atacó hacia el pecho, pero Cristiano, con el escudo de la fe, logró cubrirse y mantenerse firme, poniendo su confianza en aquel que es digno. Pero también cuando fue herido en su cabeza, mano y pie, algunos comentaristas dicen que lo que Apolión estaba haciendo era debilitar la capacidad de Cristiano de comprender la verdad. Y no solo la capacidad de comprender la verdad, pero de sostener la verdad y recibir la verdad. Y aún cuando fue herido en el pie, lo que estaba buscando era menguar su capacidad de caminar en la verdad. Este es el significado detrás de esta preciosa alegoría, o uno de los muchos significados. Es una historia sumamente rica, hermanos, y espero que en algún futuro sí pueda retomar lo que comencé ya hace como 2 años o no sé cuándo, y estudiemos El Peregrino juntos. ¿Por qué comienzo con esta historia como introducción? Bueno, yendo a nuestro pasaje el día de hoy, en Apocalipsis 12, encontramos a un dragón buscando atacar y destruir a una mujer. Quiero que simplemente consideremos un poco el contexto. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos está describiendo a 3 personajes: la mujer, el gran dragón escarlata y un hijo varón. Ya hablamos en los versículos 1 al 6 quiénes son estos personajes
y el versículo 7 al 12 se introdujo como una especie de paréntesis en la narrativa que Juan estaba manifestándose en los primeros 6 versículos al llevarnos a considerar la realidad espiritual de lo que se estaba viviendo, digámoslo así, en el ámbito físico, terrenal. Y en el versículo número 13 que acabamos de leer el día de hoy, Juan está retomando la historia que se interrumpió brevemente en el versículo número 6. La mujer, hemos dicho, es la iglesia. Al menos esa es mi postura y así lo he estado enseñando. La iglesia. La iglesia, por lo tanto, ahora sufre persecución por parte del dragón a causa de su vínculo con el hijo varón. Aquel dragón fue derrotado cuando el hijo varón fue llevado al cielo, fue arrebatado al cielo. El dragón no pudo cumplir con su cometido y no logró devorar a nuestro Señor Jesucristo. No logró interrumpir la llegada del Mesías. Por lo tanto, ahora va a enfocar toda su furia, toda su ira contra aquella que lo dio a luz, contra la mujer, contra la iglesia. Y esto es lo que está narrando en estos versículos. Sin embargo, en esta narrativa, Juan nos dice que mientras que el gran dragón fue y atacó a la mujer, aquella mujer fue puesta a salvo milagrosamente al recibir un par de alas y ser conducida hacia el desierto en donde ahora tendrá su morada y será sustentada. El desierto, hermanos, es el lugar que Dios diseñó para sustentar a su iglesia en la presente dispensación. Eso es algo que tenemos que entender. Ya lo vimos en la ocasión pasada, simplemente quiero recordar un poco al respecto. Pero el apóstol Juan sigue vinculando todas estas cosas. En Éxodo 19:4 ya se había usado la imagen de las alas de esta águila. Déjenme leer este versículo. Éxodo 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. El contexto de esta porción de las Sagradas Escrituras es Dios dando un mensaje a su pueblo en el Sinaí. En la antesala de entregar los mandamientos, Dios está recordándole a Israel cómo es que Él los libertó milagrosamente, los salvó milagrosamente de manos de los egipcios, y cuando lo hace está diciendo que Él lo hizo como tomándolos sobre sus alas, como si fuera un águila. Está hablando de protección, está hablando de cuidado. Es lo mismo que está diciendo Apocalipsis, la protección y el cuidado que Dios tiene para con esta mujer, con la iglesia. También Deuteronomio 32, 10 al 12. Leo para ustedes esta porción. Déjenme ir al texto porque no lo anoté en mis. Deuteronomio 32, versículos 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. ¿Quién está hablando aquí? Es Moisés. Moisés está cantando. Moisés está hablando acerca de la forma en la que el Señor encontró a su pueblo, la forma en la que el Señor tomó a su pueblo, la forma en la que el Señor instruyó a su pueblo, la forma en la que el Señor guardó a su pueblo y lo condujo como un águila lo hace con sus propios polluelos. Estos versículos entonces nos permiten una vez más ver el paralelo, hermanos, de lo que Apocalipsis 12 está queriendo revelarnos. Esta mujer es protegida. Así como Dios protegió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, este texto nos está diciendo que ahora la iglesia, el nuevo Israel o el Israel de los últimos días, en medio del desierto, va a ser protegida y es protegida por el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Es todo lo que está haciendo Juan, enfatizando que así como Dios ha sido fiel en la antigua dispensación, seguirá siendo fiel en esta nueva dispensación. Y Dios se encargará de fortalecer y nutrir a su iglesia durante toda esta era. Recordemos, dice ahí el versículo número 14, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ya hemos dicho que el significado de esa frase es simplemente el referirse a la época desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es todo lo que está diciéndonos el texto. Este es el significado en general, digámoslo así.
de esta preciosa imagen en la que vemos a esta figura demoníaca una vez más tratando de devorar a la mujer, pero la mujer siendo salvada milagrosamente por la gracia de Dios y siendo sustentada y fortalecida a través de ese desierto. Ahora, en lo que quiero enfocarme más el día de hoy en este mensaje, y que insisto en mi determinación de tratar de tomar no más de 40 minutos en los mensajes de la tarde. Esperemos hoy conseguir nuestro cometido. Quiero enfocarme particularmente en dos verdades que este texto nos ofrece. La primera de ellas, que la veremos más brevemente, la iglesia es y será preservada por Dios. Y la segunda de ellas, que es la que vamos a ver primero, es la forma en la que Satanás, el dragón, está atacando, atacó, está atacando y seguirá atacando a la iglesia, hermanos. La Biblia nos enseña que Satanás vino a robar, matar y destruir. Esa es su labor. Y aunque él ya ha sido derrotado a la luz de lo que hemos escudriñado anteriormente, él sigue buscando cometer este tipo de actos. Quiere destruir a la iglesia, quiere dañar a la iglesia, quiere acabar con el pueblo de Dios. Nosotros somos el blanco constante de los ataques de esta criatura demoníaca, hermanos. Él nos aborrece porque aborrece a Cristo con quien estamos vinculados, hermanos. Y Él no va a descansar. Él está herido de muerte, pero mientras le quede hálito de vida, Él buscará las formas de destruir al pueblo de Dios. Y Apocalipsis 12, 13 al 17 particularmente nos presenta dos formas en las que Satanás busca cumplir este cometido. La primera de ellas, no voy a profundizar mucho en ello, pero estaremos viéndolo y ya lo hemos visto a través de diversos textos, es desde el exterior. Satanás a menudo buscará destruir a la iglesia desde el exterior. ¿Cómo es esto? Por medio de la persecución. Él buscará destruir a la iglesia a través de incitar persecución en contra de la iglesia. Versículo 17 nos dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esas frases ya se han repetido a través del Apocalipsis y habla a aquellos que están dispuestos a testificar acerca de Cristo aún a costa de su propia vida. Satanás a menudo va a incitar, va a levantar persecución en contra del pueblo de Dios. Lo ha hecho, lo seguirá haciendo, hermanos. Y quizá lo haga pronto entre nosotros, no lo sabemos. Pero esta es una de las formas en las que él buscará a menudo destruir al pueblo de Dios, levantando acusaciones, persecuciones, señalamientos, rechazo en contra de los escogidos del Señor. De hecho, el propio Juan estaba experimentando eso. Las iglesias de Asia estaban experimentando eso. Algunas de ellas ya estaban sufriendo persecución y otras estaban en la antesala de la persecución. Todo esto levantado por esta figura demoníaca, hermanos. Pero la otra forma, que es en la que quiero enfatizar un poco más el día de hoy, en la que Satanás busca destruir a su iglesia, a la iglesia de Cristo, es desde su interior. Satanás no solo busca destruir desde afuera, pero busca destruir desde adentro. Y Juan nos permite discernir dos formas en las que hace esto. La primera de ellas, lo hemos mencionado anteriormente ya, a través del engaño, del error. ¿Por qué decimos esto? Observe Apocalipsis 12. Vea que comienza diciendo: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero vea ahora el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Por qué Juan cambia la forma de referirse a esta criatura de dragón a serpiente? Observe ese detalle. En el versículo 15 no se refiere más a Satanás como el dragón, ahora lo llama la serpiente y habla de su boca. Y ya habíamos mencionado anteriormente que Juan vincula mucho a Satanás, la serpiente, Génesis 3, ese engaño, la sutileza del error que transmite, que prolifera a través de su boca, a través de esparcir la mentira en medio
de los hijos de Dios. Lo hizo con Eva, lo hizo con Adán, lo hizo en el pueblo de Israel, lo sigue haciendo en medio de nosotros en nuestros días, amados hermanos. Esta es una de las formas en la que Satanás busca destruir a la iglesia, particularmente desde el interior. Cuando esparce el error, cuando esparce el engaño, cuando esparce las falsas enseñanzas. Pablo, el apóstol, era consciente de esta realidad. Segunda de Corintios 11:13. Déjeme leerlo para usted, si gusta buscarlo o tomar nota simplemente del texto. Pablo dice allí, hablando a la iglesia de Corinto: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El contexto de este pasaje de las Sagradas Escrituras es el error al que estaba sucumbiendo Corintio. Satanás estaba haciendo uso de falsos maestros y la iglesia en Corintio estaba tolerando la falsa enseñanza. De manera que Pablo dice: no se engañen, Satanás no ha cambiado. Él usa astucias, él usa hombres fraudulentos, él usa falsos maestros para conducirlos al error. Esta es la vieja estrategia de Satanás. Es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia y dice: y ustedes no están haciendo absolutamente nada para frenar con esas enseñanzas. Ese es el mismo peligro que enfrentaban las iglesias en Asia en los días de Juan. Cuando el Señor Jesucristo habla a Éfeso en Apocalipsis 2:2, le dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era un peligro inminente. Éfeso fue diligente. Éfeso escudriñó las enseñanzas de estos hombres fraudulentos y los señaló como mentirosos. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con Pérgamo. Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y ya vimos esos pasajes anteriormente, hermanos. Pero está diciendo Jesús, nuestro Señor, el soberano de la iglesia: han dejado que se infiltre la falta de enseñanza en medio de ustedes. Y lo mismo ocurrió con Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, Apocalipsis 2:20, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La falsa enseñanza, hermanos, es una de las estrategias que usa Satanás para destruir a la iglesia de Cristo. La falsa enseñanza, amados hermanos, abunda en nuestros días en muchas congregaciones a causa del establecimiento de hombres que no han sido en lo absoluto llamados y mucho menos cualificados por Dios. Ese es un mal de nuestros días. Esa es una forma en la que Satanás está consiguiendo destruir al pueblo de Dios. El hecho de que se permita que cualquier hombre se levante y enseñe en una iglesia local es sumamente peligroso. No tanto porque todo el tiempo se trate de falsos conversos. Y muchas veces son hombres sinceros, honestos, deseosos de servir al Señor, pero que no han sido llamados por Dios para ese propósito. Pero en el peor de los casos se trata de falsos conversos, lobos vestidos de ovejas, hombres que simplemente están buscando obtener sus propias ganancias. Qué peligroso es, amados hermanos, el asumir la responsabilidad de enseñar cuando no hemos sido convocados a ese propósito. Santiago, en el capítulo 3, versículo 1, exhorta diciendo: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto es algo que a menudo se pasa por alto en nuestros días. Y esto es algo que Satanás está aprovechando hábilmente para traer destrucción a la iglesia de Cristo. Pero Jesús advirtió correctamente en Mateo 5:19 cuando dijo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y en Mateo 18:6 dijo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hermanos, esto me lleva a hacer varias consideraciones. En primer lugar, la responsabilidad que tenemos de orar por aquellos que se encuentran enseñando la palabra de Dios. El temor que debe haber en el corazón de cualquiera que se pare en este púlpito, entendiendo la gran responsabilidad que se tiene y la forma en la que Satanás sería capaz de usar un púlpito para destruir una iglesia. Pero me lleva a considerar otras cosas, hermanos, particularmente una carga en mi corazón. Y hablo del peligro de los muchos ministerios que hoy en día abundan en redes sociales. Yo soy consciente de la libertad cristiana, pero un pastor en el Congreso de Torreón fue aún más severo al hablar del uso de las redes, al maldecir las redes y al señalarlas como algo que viene del infierno mismo. Yo no me atrevería a llegar tan allá, pero sí veo la forma en la que Satanás hábilmente ha estado empleando esta clase de redes sociales y ha estado empleando a hombres que en ninguna manera han sido llamados por la iglesia de Cristo a enseñar a su iglesia y que lejos de edificar están generando tanta confusión en medio de la cristiandad. Vamos, no solo ellos están exponiendo a un grave peligro, hermanos, si consideramos seriamente estos textos que acabo de señalar de Santiago y Mateo, pero están exponiendo a la iglesia misma a un grave peligro. Y un grave peligro, no tanto porque sea malo que la iglesia de Cristo escuche lo que se enseña en redes sociales. Mi problema o mi inquietud y mi carga es que la iglesia de Cristo no está escudriñando la palabra de Dios. Simplemente se alimentan de redes. Simplemente se ponen a los pies de cualquier hombre de quien no saben absolutamente nada, ni siquiera si tienen el respaldo de una iglesia local. No saben su testimonio, no saben realmente cómo están viviendo su vida cristiana. Y sin embargo hay una gran cantidad de cristianos escuchando y escuchando y escuchando. Y una vez más, amados hermanos, tenemos libertad cristiana. Usted y yo podemos escuchar lo que queramos, pero mi problema es la falta de discernimiento que hay en el pueblo de Dios en nuestros días. No leemos la palabra, no oramos, no meditamos, no aplicamos las sagradas escrituras y entonces nos llenamos de argumentos que son de otros hombres para tratar supuestamente de crecer en la piedad y en la fe. Y esto está haciendo que muchos comiencen a navegar. Esto está provocando que muchos que profesan el cristianismo comiencen a estar confundidos. Comiencen a abrazar ya no solamente ciertas doctrinas no esenciales, sino incluso herejías que los pueden llevar peligrosamente a una apostasía. Satanás, en nuestra generación particular, está usando hábilmente todos esos ministerios. Porque él lo que busca es destruir la iglesia desde su interior, esparciendo el error. Y es que hoy en día hay tanta información que se vuelve desinformación. Y hay tan poco discernimiento en el cristiano. Hay tan poca comunión con Dios que realmente bebemos y comemos absolutamente lo que sea que nos presentan en el internet y en las redes sociales. Y no demerito aquellos esfuerzos que seguramente hermanos piadosos y que verdaderamente están haciendo las cosas en orden, están llevando a cabo por presentar la fe a través de esos medios. Pero una vez más, mi preocupación, mi carga, es por causa de la falta de piedad en el pueblo de Dios. La falta de lectura bíblica, de estudio bíblico, de escudriñar las sagradas escrituras, hermanos, que los termina llevando a naufragar de la fe. La falsa enseñanza, entonces, es una de las formas en las que Satanás por excelencia ha actuado y seguirá actuando para buscar destruir a la iglesia. Pero hay otra forma. La segunda forma es generando divisiones al interior
al usar las actitudes carnales de los creyentes. Una vez más, no solamente esparce el error, pero Satanás es un maestro para poder generar dificultades en medio de los creyentes, para esparcir chismes, para esparcir murmuraciones, calumnias. Él es un maestro en todas estas cosas, amados hermanos. Y es que, seamos honestos, sé que en el ámbito natural las ovejas no muerden, pero en el ámbito cristiano las ovejas muerden. Y somos expertas a veces en mordernos unos a otros. Gálatas enseña esa realidad. Pablo exhortaba al pueblo de Dios diciendo, si os mordéis y os coméis unos a otros, cuidaos que no os devoréis. Porque lo cierto es que en la iglesia de Gálatas, de los Gálatas, Galacia, los creyentes estaban actuando de forma tan carnal que estaban siendo instrumentos satánicos para la destrucción de la iglesia de Cristo. Y esta es una de las formas que también Satanás usa. Por ejemplo, no es casual que en Efesios 4, 25 al 27, Pablo el apóstol diga lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y observe, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis ¿qué? Lugar al diablo. La ira pecaminosa, hermanos, proporciona a Satanás una base en los corazones y por lo tanto, cuando él ha logrado poner un pie en nuestro corazón, está logrando entrar a la iglesia. Él está buscando destruir a la iglesia, hermanos. Y tenemos que ser conscientes de ello. Cuando usted, yo, damos rienda suelta a nuestras pasiones pecaminosas, estamos convirtiéndonos en instrumentos de Satanás. Y en el ámbito de la iglesia está diciendo esto el apóstol Pablo. Sé que usé este texto en el curso de matrimonios para hablar acerca de la importancia de atender nuestras diferencias como esposo o esposa, pero el contexto original es la iglesia local. Lo que Pablo está exhortando literalmente es que, hermano, si tienes una dificultad, guárdate. Si estás molesto con alguno de tus hermanos, guárdate de pecar, porque de lo contrario vas a comenzar a dar lugar al diablo en medio del ámbito de la iglesia local. Sé diligente con esto, hermano, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aprende a hablar verdad los unos con los otros. Y hemos dicho ya lo que implica este pasaje. No se trata de decirnos nuestras verdades. Se trata de recordarnos la verdad de Dios unos a otros, de recordarnos el evangelio, de recordarnos la gracia de Dios en Cristo, de recordarnos que ambos somos pecadores y que estamos juntos en este proceso de crecimiento espiritual. Eso es hablar verdad unos con otros. Santiago también aborda algo similar. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, la llama Santiago. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué nos está diciendo aquí Santiago? Nos está diciendo que cuando damos lugar a esta clase de cosas, estamos actuando bajo el designio de Satanás. Cuando nosotros damos lugar a celos amargos entre nosotros, cuando nosotros damos lugar a la contención en nuestros corazones, cuando nosotros estamos actuando de esa forma pecaminosa unos contra otros, llenándonos de amargura, de resentimiento, estamos dando lugar al diablo, estamos haciendo la obra que Satanás quiere llevar a cabo para destruir a la iglesia de Cristo. Esto es lo que está diciendo Santiago. Y en 2 Corintios 2:11, el apóstol Pablo dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En el contexto, Pablo está exhortando a la iglesia a perdonar a un hombre que había ofendido gravemente, que había cometido pecado, pero ahora la iglesia no quería darle el perdón. Él ya estaba arrepentido, él ya estaba diciendo: ya me he arrepentido, he abandonado mi pecado, pero la iglesia se seguía retrayendo y rehusaba reconciliar su relación con aquel hermano. Pablo dice: hermanos, si ustedes no perdonan, están dando lugar a Satanás. Esas son las maquinaciones que Satanás desarrolla en medio de nosotros, en otras palabras. De manera que déjeme aplicarlo aquí. Hermanos, a la luz de lo que ya hemos estudiado acerca del perdón. Cuando hay dificultades entre nosotros,
y no aplicamos los principios bíblicos para reconciliar nuestra relación, estamos dejándonos usar por Satanás. Estamos convirtiéndonos en instrumentos satánicos. Y Satanás solamente busca destruir a su iglesia. Cuando usted no perdona a su hermano, a su hermana, Satanás está tomando ventaja y usted está participando en la destrucción de la iglesia de Cristo. Estas son algunas de las formas en las que Satanás va a buscar destruir a la iglesia. Estas son algunas de las formas en las que en la práctica Satanás está persiguiendo a la mujer, buscando acabar con ella, hermanos. Y oro el día de hoy para que nosotros seamos conscientes de esta realidad. Nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra carne ni sangre. Y lo que significa esto no es que tenemos que reprender espíritus demoníacos, es que tenemos que aprender a vivir la vida cristiana, manifestando el carácter de Cristo. Ahora, uno podría decir en este punto que todo parecen malas noticias y quiero apresurarme con esto ya para poder llevar algunas consideraciones de reflexión y pasar a tomar la cena del Señor. Uno podría pensar entonces, ¿cuál es la esperanza? El propio Juan, que estaba viendo todo esto, podría preguntarse entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Él estaba escribiendo a las iglesias en Asia. Él les estaba advirtiendo, Satanás sigue como león rugiente, hermanos. Ha sido vencido, sí, pero él va a buscar acabar con ustedes. Él va a seguir buscando destruir a través del engaño, de la destrucción. Él va a buscar esparcir la persecución en medio de nosotros y él va a buscar generar divisiones entre ustedes. Pero en medio de todo esto, nosotros podemos confiar en algo sumamente importante, que nosotros, la mujer, la iglesia, seremos sustentados por Dios. Y esto es lo que está diciendo también el texto el día de hoy. Es la segunda gran verdad que nos enseña este pasaje de las Sagradas Escrituras. Dios está prometiendo proteger, sustentar, guardar a los suyos en medio de estos ataques, hermanos. En el ámbito calvinista, nosotros creemos en estas famosas 5 doctrinas que se resumen en el tulip. Cada una de estas doctrinas se desarrollan lógicamente una tras otra, pero la última de ellas, tras la de la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible, la última de ellas es la de la perseverancia de los santos. Como calvinistas y como bíblicos creemos en esta doctrina, creemos que es Dios quien persevera a su iglesia, creemos que el creyente es uno que va a perseverar hasta el fin, es uno que será guardado. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros creemos en esta doctrina, hermanos, y no se trata de enseñar el salvo siempre salvo, tal como lo interpretan otros amados hermanos. Lo cierto es que Dios ha prometido a través de su palabra que los suyos perseverarán hasta el fin. Y aquellos que no perseveran es porque nunca fueron suyos. Simplemente es eso. Es lo que nos está enseñando este pasaje de las Sagradas Escrituras también aquí. En el versículo número 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada. Esa palabra griega es una palabra con un significado muy amplio. Puede ser traducida no solo como sustentada, pero fortalecida, alimentada, nutrida, o como un diccionario lo define. Alimentar apropiadamente a una persona. Un desarrollo espiritual por haber recibido una alimentación adecuada. Lo que está diciendo este texto es que Dios mismo en ese desierto se ha comprometido a sustentar a los suyos. No importa cuánto ataque Satanás, hermanos. No importa cómo embista en contra nuestra. Dios está garantizando nuestra protección, nuestra fortaleza, nuestro sustento, nuestra perseverancia, hermanos. ¿Cómo es que Él obra estas cosas? Primera de Pedro 1:5. Vayamos a este texto por último para ya pasar a unas reflexiones simplemente. Primera de Pedro 1:5. El apóstol Pedro
Déjeme leer desde el 3. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo somos guardados los creyentes, hermanos? Mediante la fe. ¿Cómo es sustentada nuestra fe? La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Dios garantiza la protección, el sustento, el cuidado de los suyos por medio de su propia palabra, hermanos. La palabra es el medio a través del cual nosotros seremos nutridos, seremos alimentados, seremos fortalecidos, seremos vivificados, seremos afirmados. La palabra de Dios, es ese maná que desciende del cielo ahora para nosotros en medio de este desierto. Es el medio por excelencia que Dios ha de emplear para que usted y yo podamos ser capaces de resistir en medio de la lucha cruenta que enfrentamos. La palabra de Dios es el medio que usó Cristiano en la alegoría de John Bunyan para defenderse en contra de aquel gran dragón. La palabra de Dios es lo que usted y yo necesitamos día tras día. No solo leerla, amado hermano, pero escudriñarla. Y no solo escudriñarla, pero meditarla. Y no solo meditarla, pero memorizarla, aplicarla, vivirla, probarla, saborearla. Es la palabra de Dios la que va a sustentar a la iglesia de Cristo en medio de tiempos difíciles. Es la palabra de Dios la que alimenta mi fe, hermanos. Y es la palabra de Dios la que ha de alimentar su propia fe. Por eso es que decía que hay una carga en mi corazón por la cristiandad en estos días que no está siendo alimentada. Simplemente está siendo expuesta a los ataques de Satanás. Y en absoluta ignorancia están siendo blanco sencillo e instrumentos para seguir generando división. Porque cuando una persona se contamina, luego comienza a señalar la doctrina de los demás y comienza así una descendente en la que la iglesia termina siendo completamente afectada. La palabra de Dios, hermanos. Y quizás sueno repetitivo, pero es que cuánto carga mi corazón esto. ¿Estás escudriñando la palabra, hermano? ¿Realmente estás meditando las Escrituras? No te pregunto si estás escuchando muchos sermones. No tiene nada de malo. Pero tiene todo de malo si es lo único que haces y no estás escudriñando la Escritura. Tampoco te estoy preguntando a qué predicador particular o a qué, ¿cómo se les llama ya a estas personas en redes sociales? ¿A qué influencer? Gracias. Estás viendo o siguiendo todos los días. ¿Estás siguiendo a Cristo por medio de escudriñar la palabra, hermano? No tiene nada de malo que aprendas, conozcas las opiniones, posturas, cosas que abundan en las redes, amado hermano, pero ¿estás ocupándote diligentemente de seguir a Cristo por medio de escudriñar la palabra de Dios? ¿Lees la palabra de Dios con la clave que nos abre el entendimiento? Es decir, ¿buscas encontrar a Cristo en cada porción de las Sagradas Escrituras? Cristo es la clave para que podamos interpretar adecuadamente la Biblia. Cristo es el maná. Cristo es la roca de la que brotó agua. Cristo es el arca de la salvación a la que ingresó Noé. Cristo es el ángel de Jehová que peleaba por el pueblo y sigue peleando por el pueblo. Cristo es el Cordero Pascual que entregó su propia vida en la cruz. Cristo es la clave que nos da entendimiento de las Sagradas Escrituras. De principio a fin, Él es el alfa y la omega. Todo se trata acerca de Cristo. Él es el telos, como dicen los teólogos. Él es el propósito, Él es la finalidad de la Biblia. ¿Estás buscando conocer y seguir a Cristo a través de escudriñar diligentemente la palabra? Déjeme aplicar algunas cosas. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel en proporcionarlos el alimento en medio de este desierto. Aquí lo tenemos, hermanos. Dios ya nos ha dado el maná. Hay lugares que no tienen
un fácil acceso a esto, pero usted y yo lo tenemos. Dios es fiel al alimentarnos en medio de nuestro peregrinar. La pregunta es, ¿estamos nosotros diligentemente tomando de ese alimento? ¿Estamos realmente nosotros aprovechando el alimento que Dios nos ofrece para ser sustentados, guardados, perseverar, crecer, madurar, hacer frente a los ataques satánicos que ciertamente tenemos que hacer frente, hermanos? No podemos eludir ello. Tenemos que experimentar luchas. Pero algo más que quiero reflexionar de todo esto es, ¿qué lugar ocupa la iglesia local en nuestra alimentación espiritual? Me he estado enfocando en ese alimento personal que cada uno debemos de tomar. Pero ¿qué lugar en su propia vida está ocupando la iglesia local en su alimentación espiritual? Una vez más, ¿su alimentación principal está tomándose de las redes sociales? ¿O está usted tomando su alimento en el ámbito y en el contexto de la iglesia local? ¿Qué lugar ocupa en su vida espiritual el alimento que provee esta iglesia local, por ejemplo, para su alma? ¿Es este solo un medio más? ¿O es el medio principal que Dios determinó para dicho propósito? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuál es el medio que Dios determinó principalmente para la alimentación de su alma después de su lectura particular de las Sagradas Escrituras? ¿Son acaso las redes sociales o es la iglesia local? ¿Cuál es el medio que Dios ha destinado a través de la palabra? Reflexionemos en estas cosas, hermanos. Y a la luz de ello venía en la mañana, el día de hoy, una aplicación también respecto a nuestras convicciones. Y quiero señalar esto, aunque tal vez todos ya lo tienen muy claro. ¿Será útil una confesión de fe en este sentido? En el curso de premembresía es algo de lo que enfatizo, pero a veces me temo que los miembros que ya están en la iglesia local han olvidado, descuidado por completo la importancia de la confesión de fe. La confesión de fe nos ayuda a ser salvaguardados de esos errores, de esas falsas enseñanzas. En ocasiones, amados hermanos, me han preguntado, me han cuestionado, me han participado de dudas o inquietudes respecto de alguna doctrina, y cuando les pregunto si ya lo vieron en la confesión de fe, es el último lugar al que se dirigen para poder entender un poco mejor la doctrina. Tenemos un documento precioso, valioso, que me temo que en esta iglesia local hemos comenzado a dejar en el olvido. Y no estoy diciendo que esta sea igual de importante que la Sagrada Escritura. Lo que estoy diciendo es lo que nosotros creemos como bautistas reformados confesionales, que a través de la confesión de fe podemos encontrar un resumen de lo que nosotros creemos que la Biblia enseña respecto a las cosas más esenciales. Estamos filtrando lo que escuchamos por allá afuera a través de estas doctrinas que hemos dicho que abrazamos, hermanos. ¿Será útil escuchar las grandes verdades que han sido proclamadas y establecidas a través de la historia por la propia iglesia de Cristo? Déjenme aplicar aquí también esto, amados hermanos, para presionar nuestras conciencias. ¿Por qué es que estamos confesando nuestra fe en el culto matutino? No solamente porque sea un gusto del pastor Héctor o de un servidor. Es porque cuando nosotros estamos recitando esas palabras, estamos grabando nuestras conciencias y espero en nuestros corazones esas profundas verdades que nos van a proteger de naufragar de la fe a causa de la gran cantidad de desinformación que hay en nuestros días. No podemos ser orgullosos y soberbios para desechar todo lo que el Espíritu Santo ha hecho a lo largo de la historia, hermanos. Dios ha hablado a lo largo de la historia, no solamente en estos días. Ahora, en segundo lugar, Dios nos revela que estamos en medio de una guerra cuyo final ya ha sido determinado. Sin embargo, hay batallas que somos llamados a continuar librando. La pregunta es, ¿cómo está usted enfrentando esas batallas? ¿Cómo está usted peleando, amado hermano? No es si va a pelear o no va a pelear. Hay lucha, hermano. ¿Cómo está usted contendiendo ardientemente por la fe? ¿Cómo está usted asumiendo su llamado a pelear la buena batalla, hermano? Y aquí viene otra pregunta.
¿Será la voluntad de Dios que usted y yo peleemos esas batallas de forma aislada? ¿Será que somos capaces de vencer por nuestra propia cuenta? ¿Qué tan importante será y vital el rol de una iglesia local en este aspecto? Estas preguntas tienen el propósito de llevarnos a reflexionar, hermanos. Porque hoy en día también hay tanto menosprecio hacia la iglesia local. El cristiano se ha dejado arrastrar por ese aspecto individualista de este mundo. La Biblia habla a la iglesia una y otra vez, todo en el ámbito de la iglesia. Y habla a iglesias locales, Éfeso, Gálatas, Corintio. La Biblia habla una y otra vez a las iglesias locales. Somos llamados a pelear en el ámbito de la iglesia local. Amado hermano, es peligroso cuando usted se aparta. Es peligroso, y no me refiero solamente cuando se aparta físicamente. Es peligroso cuando lo hace físicamente, pero peligroso también cuando se aparta en su corazón. Porque podemos estar aquí y no estar aquí, amados hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros. Somos llamados a pelear conjuntamente. Somos llamados a ayudarnos mutuamente, a librar la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Somos llamados a llevar las cargas los unos de los otros. Somos llamados a cobijarnos en nuestra iglesia local. Pero de eso hablará más el pastor Héctor en Hebreos. Por último, la forma en la que peleamos no solo es por medio de leer la palabra, pero aplicar la palabra a nuestras vidas. Por lo tanto, amado hermano, ¿estamos dispuestos a mortificar nuestros pecados? No solamente los más escandalosos, pero esos pecados respetables que tienen que ver con nuestro corazón, con ese corazón que contradice el carácter de Cristo. ¿Estamos dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, a no dar lugar al diablo, buscando mortificar nuestro carácter iracundo, amados hermanos? Muchas veces las personas en el mundo suelen decir que alguien irascible es de carácter fuerte, pero todo lo contrario es verdad a la luz de las Sagradas Escrituras. Alguien de carácter irascible es de un carácter débil, incapaz de dominar, de sujetar sus pasiones. Necesitamos la obra y la gracia del Espíritu Santo. ¿Está usted dispuesto a mortificar esos pecados que a veces simplemente pasamos por alto? A veces contendemos ardientemente o queremos mortificar ardientemente pecados escandalosos, como esa lucha o esa tendencia hacia la lujuria, pero omitimos esos pecados que tienen que ver con un carácter irascible, con un carácter chismoso. ¿Es usted tendiente a chismear, a murmurar? ¿Se le salen fácilmente las palabras? Bueno, ¿está usted dispuesto a ir a la presencia de Dios, doblar sus rodillas, clamar e implorar hasta que el Señor obre en su propio corazón? Agonizando, viendo que estos pecados son tan malvados como aquellos que consideramos más escandalosos. ¿Está usted dispuesto a sacar su ojo si es necesario, a cortar su mano si es necesario, para mortificar esta clase de pecados que pueden ser fácilmente usados por Satanás y traer destrucción a su iglesia? Que el Señor nos conceda gracia para meditar en todas y cada una de estas cosas. Y que seamos prontos para atender también las diversas dificultades que surgen entre nosotros, a fin de evitar dar lugar al diablo, hermanos. Satanás está a la luz de Apocalipsis 12, buscando destruir a la iglesia. Así que, amados hermanos, seamos sobrios, velemos y no durmamos, entendiendo estos principios que hoy nos ofrece el apóstol Juan a través de esta preciosa imagen. Ahora, para concluir y pasar a la cena del Señor, seamos consolados también. Quizá hemos caído o hemos cedido a los ataques de este gran dragón. Quizá nos hemos dejado arrastrar en las mentiras, en los engaños muchas veces. Quizá hemos sido instrumentos de Satanás al crear dificultades los unos con los otros, al actuar de forma iracunda. Quizá
Hemos sido heridos algunos de nosotros en el corazón, en la cabeza, en la mano, en el pie, como lo fue Cristiano en el progreso del peregrino. Quizá a causa de la gran desinformación que abunda en las redes, algunos pudieran estar batallando con dudas en su corazón respecto a su relación con Cristo. O quizá algunos estén teniendo la dificultad para poder recibir la palabra en sus mentes, apropiarse de la verdad, caminar en la verdad. Quizá algunos de nosotros hemos sido zarandeados. Pero una vez más, déjeme recordarle que el texto del día de hoy nos promete que seremos guardados y sustentados. Y es que la iglesia será no solo perseverada, pero preservada, porque Cristo mismo ya sufrió las heridas. No es casualidad que John Bunyan escribe en esa parte de la historia que Cristiano haya sido herido en cada una de esas partes de su cuerpo, puesto que la propia palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor mismo fue herido en cada una de esas partes de su cuerpo. Fue herido en su costado, fue herido en su cabeza, fue herido en sus manos y fue herido en sus pies. Y Él fue herido en todas y cada una de esas partes para que usted y yo podamos ya ser sanados. Quizá nosotros nos hemos dejado arrastrar y hemos sido instrumentos de Satanás. No hemos sabido pelear la buena batalla de la fe, no hemos echado mano de la vida eterna, no nos hemos vestido con la armadura de Dios y por lo tanto hemos sido instrumentos aún de tropiezo para otros, pero hay perdón y hay gracia y hay victoria en Cristo Jesús, porque Él enfrentó las mismas aflicciones que nosotros en un sentido enfrentamos el día de hoy, solo que Él triunfó, solo que Él prevaleció, solo que Él venció. Y porque Él venció, ahora nosotros somos más que vencedores por medio de Él, hermanos. Tomemos de la palabra de Dios, hermanos. Y recordémonos a nosotros mismos y a Satanás las verdades y las promesas eternas que en Cristo Jesús son ciertas y son seguras. Recordémonos a nosotros mismos y a Satanás que en Cristo Jesús todas y cada una de nuestras deudas han sido perfectamente y completamente saldadas. Recordemos el día de hoy a través de este precioso sacramento esa realidad. Jesús fue herido. Él se entregó a sí mismo, derramando su sangre en aquella cruz, dando su cuerpo a los heridores para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con nuestro Dios. Seamos consolados en ello, hermanos. Consideremos que ciertamente en Jesús prevaleceremos en contra de los embates de Satanás, sin olvidar ni descuidar la responsabilidad que se nos ha asignado a cada uno de nosotros. Quiera el Señor despertarnos como iglesia, escudriñar la palabra, hermanos, a ser diligentes, a estar atentos, a estar alertas, velando. Satanás no duerme. Satanás está activo continuamente. Que nosotros podamos ser hallados de igual manera activos y vigilantes. No es casualidad que el pastor Héctor está entrando en Hebreos en este tema. Creo que el Señor quiere hablar a esta iglesia local. Porque aunque por la gracia de Dios hemos recibido tanto, no estamos exentos de naufragar. Si no despertamos ya y asumimos nuestra responsabilidad, hermanos. Tomamos la palabra de Dios, la espada del Señor, y ocupamos nuestro lugar en medio de esta batalla, hermanos. Que el Señor obre en nuestros corazones y nos ayude a despertar a nuestra más grande y urgente necesidad. Oremos.